Este huequito. El foramen supraorbital. ¿Foramen qué? Supraorbital. Supraorbital. Esos son los que después los vamos a aplicar en algún... ¿Esta cómo se llama? La cresta facial. La cresta facial. Voy a bajar, no. ¿Y aquí dónde está? No hay. ¿Qué hay? El tubérculo facial. ¿Y aquí qué hay? En el pelo. Nada, agujero, ni hay tubérculo ni nada. ¿Sí? La órbita es incompleta porque acá va a haber un ligamento. ¿Está bien? ¿Está hecho de qué? ¿De qué está hecho el esqueleto? Acá hay un montón. ¿Sí? ¿Qué es? De huesos, más bien. Los huesos estarán hechos de calcio, células, eso sí. De huesos. Cada hueso es un órgano. ¿Está bien? Tiene un montón de funciones. Pero básicamente, ¿cuáles son las funciones del esqueleto? Soporte. Soporte. ¿Qué más? Protección. Protección, sobre todo de órganos vitales, mire el tronco, el cerebro, todo está bien protegido. Y por último, Movimiento. Sí, ya movimiento. los esqueletos se mueven. De soporte para los movimientos. ¿No? Se mueven los esqueletos. Mientras todos ahí desparramados. Sostén, protección. Tiene una función metabólica muy importante, la principal reserva de calcio del organismo. ¿Qué? De calcio. Listo. Esa es la función del esqueleto. Entonces, soporte. Entonces, ¿va a soportar a qué? Los Los músculos. músculos. Y los músculos son los que le dan movimiento. El esqueleto no se mueve, él lo sostiene, lo mueve. ¿Está bien? Sin embargo, para poder mostrarles yo unidos, José les tiene que vender un poco de alambre. Entonces, hoy vamos a ver que el esqueleto normalmente no tiene alambre, sino que tiene las Articulación. articulaciones. Mínima unidad de sustentación del esqueleto. O sea que la primera condición de cualquier órgano del esqueleto es que es una estructura estable, por eso da sustento. Primera condición fisiológica, es una estructura estable. Por eso las articulaciones tienen que ser estables. Las articulaciones pueden ser, a ver ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Sinoviales. Esa es la única que me acuerdo. Pero eso es una Ah, sí. Cartilaginosos. Y esos tienen un montón de puntos de vista, digamos, o subdivisiones. Las articulaciones fibrosas a veces hasta se osifican, entonces, como las del cráneo.
En el animal jovencito se ven los ligamentos. Después ya se vuelve hueso con hueso. Por eso las dividen en dos. Sinostosis o sinfibrosis. Las articulaciones cartilaginosas son las que mantienen siempre cartílago. Las sinfibrosis. Pero hay unas que están mezcladas entre cartílago y tejido fibroso. ¿Cuáles son esas? La sindermosis o la sínfisis. Están metidas ahí en la. Hay animales que las tienen fijas, ahí, la sínfisis del pubis. Los machos siempre se osifican, las hembras no se mueven. Con el tiempo se empiezan a osificar. Mucho. ¿Está bien? Las sinoviales se caracterizan por qué? Tener sinovia. ¿Y qué? Por el líquido. O sea, porque tienen sinovia. Las sinoviales tienen un montón de divisiones. ¿Cierto? Entonces, las dividen por el movimiento o por la superficie anatómica que tienen. Hay unas que tienen, por ejemplo, esto. ¿Cómo se llama? Esto es una polea, una atropia. Entonces, como el hueso queda ahí encajado, no tiene movimiento de lateralidad. Es como una bisagra en una puerta. Son los gíngulicos, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? El gínglico puede ser perfecto o imperfecto. Tiene un poquito de movimiento de lateralidad. Ese es el imperfecto. ¿Qué tiene perfecto? Que no se puede, no puede. Todas son sinoviales. Las sinoviales pueden ser gíngulicos. Con movimiento de bisagra, perfecto o imperfecto. Yo trato de resumir, ¿está bien? Que no se consiguen marcas ahí al lado. Aquí hay uno. Ahí hay tres. Juliana, sí. Marica, todo eso lo tenemos en el cuerpo ahí. No, sí, sí. Sí, bueno. No, espérate. Ese es otro. Las superficies articulares pueden ser. Nos vamos con más geometría. Un círculo o una esfera. ¿Sí? Esta es la forma geométrica de menor rozamiento. ¿Qué? ¿De menor qué? De menor rozamiento. Yo lo pongo a andar. ¿Dónde toca? Aquí en este punto. ¿Sí? Es la forma geométrica de menor rozamiento. Entonces, yo a ese circulito o a esa esfera la puedo dividir en dos. Entonces queda un medio círculo. O sea, va a tener un movimiento solamente de 90 grados. Este podría tener de 180. Yo puedo obtener esto. Como si fuera un rodillo. ¿Está bien? Eso lo vemos acá. En el húmero se ve muy bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llamaban los que tenían forma así de semicírculo? Los condos. ¿Está bien? Esos son
son dos con acá, mira, aquí hay uno. Este de acá. El otro son como si yo tuviera esto, pero doble. Quitamos uno acá y el otro acá. Este acá se hunde y entonces este se hunde. Entonces era la troca. ¿Sí? La de polea que les mostré ahí. Esas tres formas son las que dan el movimiento de 90 grados. Nada más. Los guiños. ¿Sí? Cuando el movimiento es de 180, porque tienen ese círculo. Ah, pero no se ve acá. Hay un número ahí. Bueno, para que no se mueva acá. Pero sí ve que es medio redondo, entonces puede tener un movimiento como de giro. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban esos? Las enartrosis, que tienen mucho movimiento. Van a encontrar cabezas. Entonces las encuentra uno allá en la cadera y aquí en el fémur. En el fémur y en el hombro. ¿Qué otra superficie en el dedo? Esa no sé cuál es. Yo puedo tener superficies planas, entonces voy a tener movimiento de deslizamiento. Aquí, por ejemplo. ¿Sí? Hagámosla coincidir. ¿Está bien? Entonces, esta articulación que solo se desliza, o estas de acá que son planitas, entonces son sinoviales, de superficie plana, no les pusieron nombre. Entonces, a todas estas sinoviales que se mueven, también les decimos aparece. Las diartrosis pueden tener movimiento de deslizamiento, de lateralidad, de 90 grados, ¿sí? O de 100. Las diartrosis. Diartrosis es como sinónimo de sinovial. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene una articulación sinovial? Una articulación sinovial, lo primero que debe tener es una superficie que coincide, cóncavo y convexo. Eso es. Entonces yo tengo convexo, cóncavo. Ya. Superficies congruentes, quiere decir que coinciden las dos. Después, ¿qué otra característica tiene? ¿De qué están recubiertas las superficies articulares? De cartílago. Entonces, tenemos un cartílago articular. ¿Qué tipo de cartílago era? Hialino. Cartílago hialino. ¿Sí? O sea que le pasaba la luz, se ve facilito, allí eso dijeron en histología. Bueno. Después, ¿qué más había? ¿Qué? Líquidos. Membranas sinoviales, por eso les decimos sinoviales. Entonces aquí nos inventamos una membrana sinovial, formada por sinoviocitos, epitelio plano sino. Que si yo lo veo, me meto ya en la articulación y la agrando, en realidad no es así lisa, sino que van a ver que tiene como deditos. ¿Qué más tiene?
daba cabeza, con el dolor de cabeza aquí cuando estaban en anatomía. Le preguntaban los profes de anatomía siempre. ¿Qué? ¿Qué hacemos para que no se desarmen las articulaciones? ¿Qué le ponen? ¿Los ligamentos? Ligamentos, los medios de unión. Los medios de unión en realidad están hechos de tejido fibroso. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el medio de unión fibroso. ¿Qué puede ser? Como un cordón, no puede ser. Entonces, esas estructuras fibrosas conforman la cápsula fibrosa y los ligamentos. No siempre ligamentos. ¿Qué son ligamentos? ¿Qué son los ligamentos? En realidad son engrosamientos de la cápsula fibrosa que los anatomistas se ponen a disecar para darle dolor de cabeza a los que... Uno va y destapa un caballo y no tiene ligamentos, todos son pegote blanco alrededor de la articulación. ¿Sí? Pero para poder estudiar todo eso, entonces uno empieza como a dividirlos. ¿Sí? Para podernos entender. Porque si no, en la articulación del carpo, la cápsula está más gruesa por los lados y adelante. Y... por eso le ponemos el nombre de ligamentos a esos engrosamientos de la cápsula articular o de la cápsula fibrosa. La cápsula articular es la unión de dos, de la membrana sinovial y de la fibrosa. Eso es la cápsula articular. Y conforma lo que llamamos los sacos sinoviales. La cápsula ¿Está bien? articular es que ¿Listo? la membrana Esa es una articulación sinovial con la fibrosa. sinovial simple. ¿Por qué es simple? Pues porque es simple. Pues tiene todo lo que me dijeron que tenía que tener. ¿Ya? Entonces, miren lo que empieza a pasar. Resulta que a veces yo dije cóncavo y convexo. Perfecto. Cóncavo. Convexo. ¿Son congruentes? No. Sí, cóncavo y convexo. Ah, bueno, sí. Pero... Mire, es convexo, ¿verdad? Convexo. Ah. ¿Pero qué pasa? El tamaño. Que uno no coincide con el otro, uno le quedó muy grande. Entonces, miren lo que hacemos. El cartílago. Mejoró la cosa. ¿Sí? Le hicimos un cartílago marginal. O puede suceder que yo tenga esta articulación así y esta también. ¿Convexo con convexo? No. Ahí no funciona. ¿Está bien? Entonces, yo tengo aquí el cartílago y aquí tengo el otro cartílago. Pero podemos ponerle una cuña aquí y otra cuña aquí. Ahora coincide. ¿Sí o no? Bien. Ahí quedó dos cóncavos. Esas articulaciones tienen como elementos accesorios para que coincidan. Entonces, son más complejas para estudiar porque tienen más cosas. Entonces, estas articulaciones son las complejas. Esos son los que pero esos son otros tipos de... ¿Qué más puede pasar? Yo dije, dos superficies congruentes, pero puede ser que yo esté como en el codo, el codo. Entonces tenemos un hueso, dos huesos. ¿Y qué más hay? Tres huesos. Entonces tengo tres articulaciones. Esa es una articulación compuesta. Acá tengo una articulación compuesta, porque tengo 1, 2, 3, 4,
5 huesos, 6 huesos. El complejo y compuesto es lo mismo. No. Complejo tiene más cosas del simple. Mira el simple. ¿Qué fue lo que le metí más acá? Más cartílago. Compuesta, porque me salen muchas piezas diferentes. ¿Está bien? Tengo más huesos. Está compuesta por más huesos. Porque este caso, que es los meniscos, está solo en una. En cambio, el rodete marginal yo lo tengo en varias. ¿Está bien? Compleja porque tiene elementos accesorios. Que tiene elementos accesorios. La compleja. Tiene más elementos accesorios. ¿La compleja? Sí. En cambio, la compuesta porque está hecha por más huesos. Es más, miren, esta articulación del tarso, porque cuando estudiamos las regiones anatómicas, yo dije, la región del tarso, la región de la falsa rodilla o del carpo. ¿Se acuerdan? Entonces, la falsa rodilla es una región anatómica compuesta por varios huesos que se articulan, pero yo podría dividirlo. Yo puedo hacer la articulación entre la tibia y el astrágalo. Yo puedo hacer la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, entre el calcáneo y el astrágalo. Ese sería así. Entre el astrágalo y el central del tarso. Ese sería así. ¿Está bien? Pero el conjunto de todas, la articulación del tarso, es una articulación compuesta. Huesito por huesito forman articulaciones simples. ¿Entendido? Listo. Ya hicimos la clasificación. ¿Está bien? Después es como que le vamos quitando. Pero se supone que tal vez ustedes ya lo vieron ahora. Vamos a hacer repasito. ¿Sí o no? Entonces nos vamos a las articulaciones del cráneo. Esas son todas difíciles. Un repasito en general. Todas estas de las que rodean el encéfalo, o sea, los huesos del cráneo. ¿Se acuerdan que dijimos? Esta era la cabeza, que la dividíamos en cráneo y la cara. ¿Listo? Entonces habrá huesos del cráneo y la cara. Entonces los huesos del cráneo, que básicamente lo que hacen es recubrir el encéfalo, forman como un casco. Entonces se osifican con el tiempo. En los terneros, como este es un bovino, al principio la articulación va a ser fibrosa. Y hasta hay cartílago. No sé si han visto por ahí algún peladito, sobrino, hermanito, que uno les espicha acá con el pelo. Se bota los ojos. Sí, me brotan. Sí, los espichan a veces. Sí. Voy a hacerlo. Profe, fibroso. No quedan despichados. Fibroso es lo mismo que membranoso. Es que con el tiempo los anatomistas se quedan sin qué echar. Entonces empiezan a irse a la embriología. Entonces tienen las membranas. Entonces, de las membranas del endodermo, del mesodermo. ¿No dice por qué me acuerdo de eso? Neuronas superficiales. Bueno. Entonces, las fontanelas, ¿saben qué son las fontanelas? No. El interparental. ¿Qué? Entonces, en el humano se vuelve todo un solo hueso. Entonces, nosotros no tenemos interparental. No, es que se le osificó chiquitico. Bueno, es aquí arriba, el picho. No, usted ya no ve que
Se busca la fondant. Eso sí se sirve por 3 veces. Sí. Desaparece el toque. Esto me suena si lo ven los otros. Entonces, ¿cuáles eran los huesos? Frontal. El frontal, el grandote. Es que ¿Qué los bovinos? Por aquí puede haber una apófisis. La apófisis cornual. ¿Sí? Aquí no nos tocó ninguno hoy. ¿Sí? La pobre está descachada. En los caballos teníamos la Cresta. cresta. De la cresta. ¿Esa es la cresta de la nuca? Sí, cresta de la nuca. Sí, cresta del occipital. Del occipital. De la nuca. Que es lo que se llama la testus, el punto más alto de la cabeza del caballo. ¿La testus? No nos sirve para medir el caballo porque el caballo lo va uno a medir y el tipo levanta el caballo. Como si otros se agachan así. En cambio, lo que ellos nunca pueden mover es la espalda. Entonces ahí está, por eso los medimos en la cruz. Porque la cabeza la suben y la bajan. ¿Está bien? Por eso se dice que el punto más alto del caballo la es la cresta cruz. occipital. Que dijimos que era como la sexta, séptima, tórax cambiaba según el tiempo. Bueno, entonces estas articulaciones de aquí eran articulaciones fibrosas que con el tiempo se osifican y hacen la sinostosis. Ese es el ejemplo característico. En cambio aquí nos vamos a los huesos de la cara y unos sí y otros no. Miren. La mandíbula, miren, la mandíbula del caballo, aquí es una articulación fibrosa que con el tiempo se osifica. Por eso cuando yo describo la mandíbula, se dice que tiene un cuerpo y 2 ramas. En cambio, cuando voy a la vaca o al perro, resulta que mantienen aquí un cartílago, no se osifica. Entonces tiene la sínfisis de la mandíbula. ¿Se acuerdan que vimos la sínfisis aquí? Que era cuando se mantenía el fibrocartílago. Entonces en algunos animales ese tejido fibroso se osifica, en otros se mantiene. ¿Está bien? Esas son las sínfisis. Pues a ver qué más tenemos en la... Ah, miren, aquí hay otra. Estas son articulaciones fibrosas. La articulación entre las piezas dentarias y la mandíbula son articulaciones fibrosas. Porque aquí vamos a tener un ligamento, todo el tejido fibroso que agarra el diente, el ligamento periodontal. Sin fibrosis. Entonces, se mantiene. Miren, esta por ejemplo, con el tiempo, acá vemos que se ve la línea. Esta es una sin fibrosis o sin dedo. Lo mismo. Que siempre que los nombran van a decir, todas las infibrosis tienen un ligamento que está entre los huesos. Entonces, ¿cómo se llama? Ligamento anatomía se le enseña. Yo que estuve aquí enseñando anatomía me di cuenta con los años que enseñábamos mal. Porque llegaba aquí encontramos el accidente y después de un rato uno veía que los alumnos lo miraban, pero no lo veían. Ligamentos entre 2 huesos. Interóseo. En el cráneo está lleno de ligamentos interóseos, pero se osifican. Después en el cráneo resulta que tenemos, miren, otra articulación. Esta se mueve. Acá. Entonces es la articulación entre el hueso temporal y la articulación temporomandibular. Entonces si yo voy a estudiar esto, ya la descripción me dice,
El hueso temporal presenta una superficie articular en su porción escamosa que tiene un cóndilo y una cavidad glenoidea y una apófisis postglenoidea. Esas son las superficies articulares. A ver. Un cóndilo, la mandíbula. Un cóndilo. Un cóndilo, una cavidad glenoidea y una apófisis. ¿Qué pasó con mis superficies ahí? Que aquí es incongruente y acá es congruente, porque yo podría echar esto para allá. ¿Sí? Los animales también echan la mandíbula para atrás. Entonces, ¿qué me toca poner aquí? El cóndilo, la glenoidea y la Un cartílago. ¿Qué? Esa es. A ver, ¿eso es compuesto o complejo? Compuesto. Compleja. Ah, porque tiene solo dos. Es más compleja de estudiar porque tiene un menisco. Es un cartílago ahí metido que como que viaja y no viaja. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que el cartílago se me vaya para allá. Ah, no, entonces le ponemos un ligamento para agarrarlo aquí, pero por detrás no. Entonces este huesito puede hacer esto, y vuelve a bajar. Es mecánica. Si entienden la mecánica, cuando veamos ortopedia y cirugía, les va a costar menos. O sea, es más fácil de aprender. No aprende cirugía ortopédica haciendo mecánica en el 7 de agosto. Pero primero tiene que entender la mecánica de cómo funcionan las cosas. Este menisco está medio suelto, entonces yo no puedo mover. Entonces uno ve gente que todo el tiempo está ahí y con el chiqui. Entonces el pobre menisco va abajo. Como bola sin manija y empieza por cualquier lado. ¿Listo? Por supuesto debe ser una articulación sinovial, porque tiene mucho movimiento. Después me tocará reforzarla aquí atrás para que tampoco se me vaya la mandíbula. Entonces le ponemos un ligamento acá atrás. O sea, una cápsula más gruesa. Porque si no... ¿Quiénes hacen eso? Las culebras. Las culebras sí tienen desarticulada, entonces... Como la histeria. La televisión. Entendido, esta la tenemos en la cabeza. Después me falta. Sea por el esqueleto. En el pterigoide. Acá en el pterigoide sí es. Sí, está acá. Bueno, está bien. Pongámosle yo aquí abajo. El esqueleto en realidad todo está unido. Todo. Ah, no, hay un lugar que no, pero esto es verdad. Es que es importante porque después se supone que se articula acá. ¿Qué es acá? La bulla timpánica. ¿Pero qué hueso es? ¿Cómo llamas este hueso? Que parece una piedra. Piedra. ¿Pterigoide? No, pterigoide. Ah, la región petrosa temporal.
¿Está bien? ¿Por qué es importante esa articulación? Miren, porque a veces esa articulación le puede dar artritis, igual que cualquier articulación. Entonces, el caballo o el perro dice, me cuesta pasar, me duele. La gente tampoco. Empiezan a desarrollar artritis, pero esa articulación está al lado de ¿qué? De las bullas timpánicas. Y ahí al lado está una apófisis que sale aquí como una punta, aquí está un poquito, que es la apófisis estiloides, por donde sale el nervio facial y da con el oído medio. Entonces la artrosis empieza como a lesionar el oído medio. Entonces le manda malas señales al oído. Y el oído era el nervio, ¿cómo se llamaba? El octavo par craneal, ¿cómo se llamaba? Vestíbulo coclear. Y la cóclea es donde radica el equilibrio. Entonces la gente empieza a tener vértigo. O le pinta el oído y no sé qué. Y le miran el oído, no, pero usted está bien, puede ser una artrosis en el dios. El caballo le pasa lo mismo, ¿no? Venga caballo, caminando de lado. O los perros, se llama síndrome vestibular. Entonces, hay que tener en cuenta esa articulación. Que uno a veces, es una cosa de anatomía, y se me olvidó. Y resulta que puede haber lesiones en la articulación temporopioide, que me pueden causar lesiones en el oído. ¿Entendido? Ya le vamos buscando para qué escala. De resto la cabeza, no, nada. Aquí que se articulan es que para formar los senos. Ya vieron semiología. ¿Cómo se encontraban los senos? ¿Cómo? A golpes. No le da golpes. A ver, si no he hecho nada. ¿Cómo se usan los senos? Miramos de anatomista. Entonces, el seno frontal. El seno frontal se encuentra dentro de las láminas del hueso frontal, articulándose con la lámina perpendicular del etmoides. El seno maxilar, formado por el hueso maxilar, lagrimal y el etmoides, los corretes. Y después yo voy a ver el caballo y mi madre tiene cuero y orejas y no encuentro nada de esa vaina. Nunca lo encuentro. Pero yo sí puedo en el caballo y ver que aquí están los sollares y palpar la cresta facial y el ojo, la órbita. ¿Sí? Entonces yo voy a encontrar las regiones anatómicas. Me devuelvo otra vez. Entonces, acá estaba el encéfalo. Ah, no, pero aquí está la órbita ósea y aquí está la cresta facial. Entonces tengo esos puntos de referencia. En semiología se lo debieron enseñar. Entonces yo le saco una línea paralela a la cresta facial, una línea por delante de la órbita, una línea al final de la cresta facial y aquí por la órbita. O sea, este dibujito que me hicieron acá. Pero está todo el seno maxilar ahí. No, porque aquí sobre el arco cigomático hay un poquito. Aquí también se sale un poquito, pero le pegué a la mayoría. Entonces yo voy, ahora sí, hago percusión y tiene que tener un sonido timpánico, claro, porque son huecos. El seno frontal, ¿cómo lo encuentro? Mira, ahí está. Una línea por delante y por detrás de la órbita, o por la apófisis supraorbital. En el perro es más difícil. ¿Por qué?
¿Por qué no tiene? Venga, perro. Vamos. ¿Ven? Aquí no tengo. Y está, la órbita está casi pegada al agujero supraorbital. Entonces, el seno es muy pequeñito. Por eso yo al perrito ahí, apenas si le pego. Yo quiero revisar los senos del perro. Tomen una revisión. Cuando estén en pequeños, entonces el doctor William les va a hablar de la sinusitis por caries en esta muela, ¿verdad? Esta muela que es propia de estos bichos que comen ¿qué? Carne. La muela carnicera. ¿Sí ven que tiene varias puntas? Una cosa que se me olvidó decir, ahora voy a articular la mandíbula con el resto. Entonces, tiene que morder. ¿Cómo es la mordida aquí el perro? En pinza. Miren la del caballo. Y ese que está medio mal. Ahora mírense la mordida uno con otro. Tiene tapado con los empanadas. A ver. ¿Sonríen aquí? Lo mismo el perro. Da borde a borde. En cambio las muelas, miren las muelas de los perros, son parecidas a nosotros. Hacen como una tijera corta. Entonces, la mordida es cara a cara, los bordes. En el caballo, miren, es como si la muela superior saliera un poquito con la inferior, para que puedan moler el pasto. En las vacas es peor todavía. Es como si la mandíbula siempre fuera muy chiquita en las vacas. Y es para que puedan hacer movimiento de rotación. Por eso ellos tienen menos ligamento en las vacas y pueden mover más la mandíbula. Y se echan 8 horas al día. Y repasan. Pero entendí dónde viene toda la adaptación anatómica para todo. Bueno, pasamos a la columna. Articulaciones de la columna. Miren. Entonces, hay articulaciones individuales y articulaciones como si fuera un conjunto la columna. Entonces, una articulación individual sería esta. Miren, esta nomás. La tomamos como estos dos. Esta sería una articulación ¿de qué tipo? Sí. Pero si yo hablo de la columna, es una articulación compuesta. Muchos huesos. ¿Está bien? Ahí está el ejemplo. Entonces yo la voy a desmenuzar una por una. Entonces, la columna se articula con el cráneo. ¿Cómo la ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? La atlanta occipital. ¿Sí? Pero es el cráneo con la columna, como si fueran órganos diferentes. La atlanta occipital. Según se ve, es una articulación con mucho movimiento. ¿Sí? O sea que va a ser una articulación sinovial. Tiene cartílago articular y debe tener cápsula articular. Y debe tener ligamento. ¿Está bien? Entonces, acá hay un surquito. Entonces voy a tener un saco sinovial del cóndilo derecho y un saco sinovial del cóndilo izquierdo. Casi siempre. Porque el otro casi siempre están comunicados. Pueden ser uno solo. Un solo saco sinovial. ¿Está bien? ¿Entendido eso? Puedo tenerlos separados o puedo tenerlos unidos. Es muy común. ¿Qué ligamentos va a tener? Pues uno por encima y uno por debajo. La atlanta occipital dorsal, la atlanta occipital ventral. ¿Ya? Y la cápsula que rodea. Oiga, pero esa cabeza se sostiene bastante. Porque hay músculos que refuerzan la unión de la articulación. ¿Sí?
Entonces vamos a encontrar los rectos y los oblicuos de la cabeza. Entonces voy a encontrar músculos rectos por encima. Entonces los músculos de rectos por encima, ¿cómo nombraríamos mejor? Los rectos. Dorsales. ¿Qué plano era este? Dorsales. Dorsales. ¿Y los de abajo? Ventral. Los rectos ventral. Y si nos ponemos así de ladito, oblicuos de la cabeza. Les dije que esto es difícil. ¿Se llama oblicuos de la cabeza? El oblicuo mayor y el menor. Después lo buscamos. Ahorita no estamos seguros. ¿Pero entendía la articulación? Listo. Es que este es un poquito diferente. Ahora nos metemos en la otra. ¿Sí? Esta se llama atlanto axial. ¿Sí? Entonces, digamos que este es el cráneo de un búho. Mira para allá. Mira para acá. El caballo pobre no alcanza tanto. Pero las aves sí giran mucho. Tienen como una cabeza. Entonces, ese eje es esta apófisis que habíamos dicho que se llamaba la odontoides. Y lo mismo, una superficie articular y otra. Entonces, generalmente el saco sinovial es uno solo, pero puede estar separado. Generalmente es uno solo. El 90% se estoy inventando. Entonces, ahí le estamos. ¿Qué me toca hacer? Ponerle un ligamento por encima y no por debajo, para que se agarre ahí. Por eso acá ponemos hasta un tubérculo del atlas. Y acá el ligamento está entre la apófisis odontoides y el arco ventral. Entonces, como es de la odontoides, lo llaman el ligamento odontoide. ¿Por qué lo decimos? Pues no sé, porque me acuerdo. Importancia clínica. En grandes, no, ni en pedos. Es importante porque el pobre Egan se pinchó la odontoides y el ligamento odontoide quedó así recogido, pero ahí va. ¿Sí? Ahora, pero ahí va. ¿Está bien? Es correcto. Sí, no se me ve. ¿Listo? Seguimos con esta de acá. Deberíamos quedarnos muy coincididos. Pero bueno, podríamos ver, miren, que la articulación en conjunto es la que está formada por los cuerpos vertebrales. ¿Se acuerdan que yo les dije la vértebra? La vértebra básicamente era un hueso que estaba formado por el cuerpo. Eso era una vértebra. Y de ese cuerpo salía un arco y que podía tener una apófisis espinosa, una apófisis transversa. Y de acá podíamos tener unas apófisis articulares. Y que había animales que también tenían una espina por debajo. Ese es el patrón para construir una columna vertebral. Ahí estamos. Entonces tenemos el cuerpo, ¿está bien? Los arcos y las apófisis articulares muy desarrolladas en las vértebras cervicales. Entonces, mire que tienen sinovial, sinovial y sinovial. De deslizamiento. ¿Qué? Sí, es una sinovial. Las de artrosis son sinoviales. Pero ponemos solamente uno o los dos. ¿Cómo si solamente uno? Pues porque a veces me enseñaban que tocaba nombrarlas por el inicio, o sea, como. Ah, no por cada una. Sí. Pero espérenme, ¿sí? Entonces yo tengo aquí superficies. Entonces yo las puedo dividir, que es lo que ella me está preguntando. Entonces yo tengo articulaciones entre el cuerpo y entre las apófisis articulares. Estas son sinoviales, estas
que no tengo dos que me coinciden. Es que miren, las apófisis de al lado no me la dejan mover mucho. Entonces, fibrosas, le ponemos fibroso. Pero el problema es que si ponemos tejido fibroso, el hijo de madre termina buscando osificarse. Entonces la columna. Entonces nos toca meterle en la mitad un cartílago. ¿De qué? Como unas sincondrosis. Entonces tenían unos cartílagos ahí metidos que se llamaban los discos intervertebrales. Son sincondrosis. ¿Está bien? Entonces, en la articulación intervertebral, o sea, entre los cuerpos vertebrales, son las sincondrosis o anfiartrosis, que individualmente tienen poquito movimiento, pero en conjunto, mire que tengo, se mueve la columna. Hay gente que mueve bien, otros que somos medio duros, pero bueno. Estamos un poco artrósicos de la columna. ¿Está bien? Esta sí se mueve más. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos membrana sinovial bien desarrollada en el cuello? Pues porque el caballo baja, el cuello sube, la vaca camina. Tiene que tener mucho movimiento, el perro también. Nosotros también, mucho movimiento. Acá apenas tiene movimiento de deslizamiento. Las lumbares también son sinoviales. Pero aquí en el sacro, resulta que yo necesito es que forme una cavidad para cubrir todo el urogenital. Entonces, aquí, miren, esa articulación fibrosa no tiene cartílago, entonces se forma una sinostosis. Entonces me hacen un solo hueso, el sacro. Solamente el cartílago viene hasta acá. Las otras son el intervertebral. Aquí son sin fibrosis. En las vértebras sacras. Entonces formamos el hueso sacro. Aquí volvemos a ponerle cartílago en los animales, porque tienen la cola, la mueven bastante. Como a nosotros no nos pusieron cartílago, se pegó. ¿Entendido? Entonces, yo voy a tener ligamentos comunes y voy a tener ligamentos propios. ¿Cuál es el ligamento propio? Pues los ligamentos, no, la cápsula articular de las facetas articulares. Es propia de esa nomás, de esta, aquí. ¿Dónde existe el ligamento? Entre esta y esta. Entre esta y la otra, pero no son los mismos. En cambio, yo voy a tener ligamentos comunes. Miren, ¿sí ven? Este ligamento es común a todas las vértebras cervicales. ¿Cómo se llama ese? Ligamento nucal. El ligamento de la nuca. Entonces, el ligamento de la nuca es un ligamento, un medio de unión de la columna cervical. No solamente de las una que otra cervical. ¿Entendido? Entonces, el ligamento de la nuca, ¿de dónde va? de ¿Ve? Ya me estaba mirando sin ver. de la cresta funicular ¿Y esto? de la cresta del occipital. A la cresta del occipital. Casi. En realidad va, mire, a esta región fibrosa que tiene el occipital, la protuberancia occipital externa. Pero ¿Sí? ¿Y por qué es tan desarrollado en los caballos? Porque el caballo se puede atrás. En las vacas, no tanto. De la vaca baja de la cabeza. Los perros, apenas tienen un cordón. ¿Sí? Eso no. Perrito y el perro. ¿Entendido el ligamento de la nuca? Tiene dos partes. La porción funicular y la porción laminar. ¿Sí? Que le dan inserción a un montón de músculos que forman la región de la tabla del cuello.
que es bien desarrollada en los caballos. ¿Está bien? Entonces la tabla del cuello va desde las vértebras hasta el borde del ligamento nucal. Entonces yo nunca le veo el borde del ligamento nucal a un caballo. ¿Qué le veo aquí arriba? La crin. Entonces en el perrito la tabla del cuello ni se nota. Es pequeña, porque aquí está un cordoncito así. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué otro ligamento? Miren, otro ligamento común, ¿verdad? ¿Cómo se puede llamar? Miren ahí por encima. Pónganle nombre. ¿Encima de qué está? De las vértebras. ¿De las vértebras? ¿Qué parte de las vértebras? Pues espinas. Torácicas. La espina. Las lumbares, ¿no? Sí, también. ¿Cómo se llama esta parte de las vértebras? Las apófisis Apófisis espinosas. espinosa. Y él está por encima de las apófisis espinosas. ¿Cómo se llama? Ligamento Espinoso. supraespinoso. Por encima, supraespinoso. Y el que está entre una y otra, mire, amarillo pintado, ¿cómo se puede llamar? Interespinoso. Intervertebral. Interespinoso. Como si fuera poco, le vamos a poner un ligamento por aquí. ¿Cómo le llamaste, Marco? Vertebral, que formaba el canal. El canal vertebral. Entonces yo le voy a poner un ligamento por aquí. Todo por encima. Entonces es un ligamento que va por entre las vértebras, por entre el cuerpo de la vértebra y a todo lo largo. Ligamento intervertebral, longitudinal dorsal. Y como dije antes, el atlas y el axis yo los amarré por arriba y por abajo. Entonces le voy a poner un ligamento intervertebral, miren aquí, longitudinal ventral. Ahí abajito, amarillo. ¿Hasta dónde es útil ese ligamento? Hasta el sacro. Llega hasta aquí. ¿Por qué ya no es útil? Pues porque es un ligamento. En el cuello, resulta que si yo le pusiera el ligamento acá, entonces el pobre animal no puede bajar bien la cabeza. Entonces quitamos el ligamento intervertebral y le ponemos un músculo. Le ponemos un músculo que se llama el largo del cuello. Largo del cuello. Entonces, ¿de dónde a dónde va el largo del cuello? De los cuerpos de las vértebras torácicas. 4, 3, 2, 1. Y se inserta en toda la espina aquí en el cuerpo de las vértebras cervicales. ¿Hasta dónde va? Hasta poder agarrar la cabeza para bajarla. Aquí, al cuerpo del esfenoides y el occipital. Entonces, cuando el tipo jala con el cuello para abajo, porque jala la cabeza de acá. Los tubérculos del occipital. De acá, jala. Vale. ¿Se han visto esa rienda que le ponen a los caballos aquí que va la... es parecido al bajador? Ya. ¿Qué más articulaciones en la columna? No, caballo. ¿Quiere ver alguna otra? No, gracias.